Les deseamos una excelente semana a todos quienes nos acompañan en esta transmisión de Corapi Digital TV. Caipanchi Quillapa Yayishka Iskun Punjata, Ecuador Mamayactata Pusha Daniel Novoa Sin, Decreto Ejecutivo Pangakunata Aspirca Mamayactapi Consulta Popular Chasnayata Referéndum Tapuikunata Kutichichun. Chaita Katishpami Consejo Nacional Electoral Yanapa Guasipi Mingarishkakuna, Nya Alichingapa Kallarishka, Shamuj Abril Quilla, Iskaichunga Shuk Punjata Tapuikunata Rurangapak Nishpa. Shinapash Mutsurin, Mana Mutsurin, Ecuador Mamayactapak, Llaqtayukunata Tapuna, Kutin Tapuikunaka Mamayactapak Alli Kawsaypa Paktachu Rikurin, Chaykunata Shaguta Achiyachingapakmi ñukanchikwan kan Delfín Vuelva, Kamachikmanta yachakmashi, shinallatak tandarikunapi yanapaq. Alli shamushka Corapi anki uyarikunaman imanalla. Mashi Orlando shinallatik tukuy mashna kay radio pa Kunata Escapa Napani y todo caso y saludasta y ñukanchik parte mantaca principal ñuka opinión como persona como Delfín Vuelva kay ratuka mi punto de vista tachurasha todo caso manari una resolución colectiva, una resolución del Consejo Tishkamanteca, Manani por mucho a nombre de federación, sino como del Huelva, Luca Partimenta Rixpaca, creo que Mana Charín, su objetivo, hay consulta popular, Mana Charín, su resultado, y Madame más que un pueblo del Ecuador. Y Mamantatic, Mana Charín, su objetivo, Mana Charín, su resultado, o quizás Charimana Pacta chinga necesidades de pueblos y nacionalidades del Ecuador, porque Punta Horas Peña la icona tiene y asambleísta kuna chaypujo churska tiene y chinacascamantaka kai reforma kunaka directamente a través de propios asambleístas del gobierno, o hay que poder que a la asamblea y asamblea tranquilamente reforma con ya cae y su pregunta mata cae pasa con ya la aprueba y chinetes que mata incluso hasta además chay que matarimana ni ringapis después de consulta popular ka asamblea no porque ya chay está aprobado can. Chasnacascamanta, Ñucapartimanteca, creo que es una consulta en vano, una consulta que no tiene sentido, sino un objetivo concreto, un objetivo, un interés del gobierno nacional para más o menos ver cuánto apoyo, cuánta fuerza política tiene a estas alturas después de haber transcurrido estos 3 meses hasta las elecciones y entonces eso para que constituya como una base social como como diríamos, como una cuestión de análisis político que permita para elaborar una nueva estrategia política para las elecciones 2025. Y por ejemplo, Charinchi, 6 preguntas como consulta popular y 4 preguntas como enmienda constitucionales. Dentro de Chay 6 preguntas, 6 preguntas ocupe charinchik lado manca control de armas, por ejemplo. Y mata técnico chaypi tapo y kunapi churaspa, control de armas, explosivos, accesorios permanentes y maipi, principalmente carretera kunap, vías públicas kunap. Y su lado manca aumentas para todo caso entrada al centros de rehabilitación social. Carretera manta rimaspa, may pasa y con manta rimaspa, ñan con manta rimaspa, rima con chica justamente alrededor de fronteras del Ecuador. Y chay obligación, chay responsabilidad que hay rato asignado ñatía con constitución ocupi, chinayati, ley ocupillati a las Fuerzas Armadas. Chinacascamantaca creo que es hasta además volver a preguntar la misma para vuelta tipificar en el Código Orgánico Integral Penal. Si es que Tapu y Charica Ungarca quizás ciudad ocupe, ayudas para control con atarruracho, cambian Ungarca todo caso, más o menos, y mata mi punja con a Rushkan por estado de excepción. Militar con atarricos canchik playas,
militar con la recuscanchik, mayor concentración de población tiesca chay okukunapi, hatun grandes urbes, ciudad kunapi recuscanchik. Mana chay tampoco, sino que ni con concretamente está usted de acuerdo para que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentes en rutas, caminos, vías. Y entonces, si Ñukunchichari Rinchi Caimanta, por decirnos, sucumbíos, creo que ha sido permanente en la noche, por lo menos, hacer el control de operativo y armas, control de explosivos. No se mata en todo caso, siempre control con atapas, creo que tiesca y tiesca normativa, tiesca obligación, tiesca responsabilidad, y Chayagua Pitapuna creo que es hasta de más. Y yo utilado Mancharenchi, por ejemplo, incremento de penas. Y Mapeti Mañacon como incrementos de penas en los delitos, por ejemplo, del terrorismo. Bueno, Kunan Kaipunyakuna, Pichion, creo que concreto, terrorismo, Tarrima, Shamos Kakuna, y creo que es poco más visible. Pero entre los años 2008 al 2017, terrorismo Nishpanerka principalmente a los líderes sociales, a la lucha social, a la movilización. Y entonces, Chaykunata, hasta Wanka, Kuzas, que Chaykunapa, y Chinayate, producción y tráfico ilícito de sustancias, bueno, Chaypichuchka, Tauca, delito kuna, pero ya tipificado, tian Chay, Tukuy Kunayatik, Código Orgánico Integral Penal, pues, solamente con aumentar un penas, por decirnos 6 años, montaca a 10 años, 7, 12, 15 años, chasna más o menos churangapa, indurecingapa, chay penas con él. Y entonces creo que es una cuestión que no va a resolver el problema. Si países Maipi Micharen, incluso Guaño Chicunapa, y mana china problema con la resolución, mana caipi canacan principal tiempo o cantidad, incremento de penas de los delitos, sino Himalaya, mi Estado ecuatoriano garantizan, Himalaya, mi Estado ecuatoriano hacen esfuerzo, ama delitos tiacho, chaymantaka ama penas con abstiacho, con Himalaya me plantea con kai tapo y coconap. Chinaxcamanta creo que yo con parte manta ninchi, chay ñatian, y ña tipificado tian. Solamente con el incremento no va a resolver el problema de la inseguridad. Lo que va a haber es más delincuencia, más problemas, más inseguridad en ese caso. Soutetapo y Conape Coterrima con Chinillati cumplir la totalidad de las penas dentro del centro de rehabilitación social. Y matati shamun kaipe análisis, por ejemplo. Shuglado mancanishka existen sobrepoblación de cárceles. Debate piñachay con la tía. Nishka incluso, chaymantati más incluso el problema de grilletes electrónicos. Chaymantati más kaishu alternativas para las personas que no tienen mayor problema delictivo o quizás personas que demuestran de alguna manera rehabilitación. Y Chinakishkamantaka, Kaipi único que es para que cumpla 100% condena en los cárceles. Y es otro problema que no va a resolver esta situación, porque el cárceles no es centro de rehabilitación, como bien dice el nombre, sino es centro de capacitación, formación, adoctrinamiento de los delincuentes y narcotraficantes y pandillas. Y Chinaxcamataga, quizás Chari, Majin, de alguna manera esfuerzo tachurán o capacitan o ricochín esfuerzos y tenéis un mejoramiento, cambio en su conducta, cambio en su actitud, creo que merece también ser reconocido en su momento. Pero principalmente ni con delito con ata financiamiento del terrorismo, por ejemplo. Todavía hay discusión tiene financiamiento del terrorismo. Solamente al narcotráfico, terrorismo solamente pandillas organizadas o terrorismo también como se determinó o como está establecido en este momento en el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, a la lucha social. Levantamiento de octubre de 2019, levantamiento de octubre de 2022, Nerca, ha habido financiamiento del terrorismo, pero Kaikama Mana Ricochicán, Maipiti Chay, financiamiento Tiesca, Pitak,
chaykushkita kushka mayinti, chaykushkita japiski, chaykunata mana rikuchkitiyan, por ejemplo, para discusión. Y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, secuestro extorsivo, por ejemplo, hay rato ñukonchik charinchik, su proceso, peguamote, cantón guamote ocupe organizaciones, comunidades, por haber administrado justicia indígena, por ejemplo. Y entonces, Chaykunata analizas para acá, creo que son hasta de más este problema de pregunta en la que pretende incrementar penas, ¿no es cierto? Y Chnayati quizás charinchi shotilado manca tipificar el delito de tenencia y porte de armas. Chaypishñatian, solamente por el problema, quizás separación, armas de grueso calibres o armas de manejo de Fuerzas Armadas o policías, chaykunata. Y efectivamente sancionado, ñatía. Constitución no permite, la Código Orgánico Integral Penal no permite. Ahora el único quieren ampliarse poniendo en Código Orgánico Integral Penal para sancionar a las personas que tienen armas de uso militar o uso policial y por ejemplo, las personas autorizadas de uso civil pueden utilizar tranquilamente. Entonces, ¿cuál es el sentido de pregunta, por ejemplo, chay parte rimas? Instrumentos de objetos materiales de un delito que pueden destinarse al uso inmediato de fuerza pública. Bueno, creo que es hasta de más, hasta ilógico, y eso también no requiere una consulta popular, sino es simplemente reformando al Código Orgánico Integral Penal y leyes que corresponden, en vez de destruir estos materiales, entreguen a las Fuerzas Armadas los materiales y instrumentos de lo que se han incautado que puedan servir, ¿no es cierto? Y los chatarras que pueden destruir. Y finalmente, Chayacupe Rimacu Ñajaneksinaka ha aprobado can y más departamento bienes, propiedades mal habidos o bienes y propiedades que vienen de una situación ilícita, pasan directamente a la propiedad del Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano sabrá qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, creo que Chay parte, por ejemplo, Chay último, ya está aprobado. Y entonces no es necesario hacer consulta popular. ¿Para qué? Y Kaikonata, Toco y Tapos Kawasha, ni ha resultado Tachurus Kawasha, Paikuna ya tiene con 5 días, tiene presidente de la República para que envíe un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tendrá 60 días para discutir, para aprobar. Es posible que no les pongan también muchos de estos la intención que está planteando el gobierno. Primero, porque ya existe. Segundo, dependerá de las fuerzas políticas que estén dentro de la Asamblea Nacional. Dependerá fundamentos jurídicos, los estudios que puedan determinar para tipificar uno u otro delito. Deben haber una estadística, un estudio antropológico, un estudio sociológico para decir este delito merece efectivamente más penas o este delito necesita tipificar en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que no existe en este momento es la que se ha determinado, por ejemplo, desde el punto de vista académico, jurídico, que es un populismo penal, ya que interesa al gobierno politizar la situación en la que vivimos con el objetivo de alcanzar un resultado electoral para el año 2025. Es el único objetivo, mi estimado Orlando, parece que algo les iba a preguntar. Ari tukuchingapa masi delfín sinaka chay tukuymanta mana kay tapuykuna pakta kagriño kanchik llaqtayukunamanta rikushpa sinapas chaypimi tukuykuna arinispa mana nispa kutichispapas kushkikunata tukuchigrin arinispapas mushu kamachita wiñachinkapa kushkikunata churana mutsurin imata ariniscatapas paktachinkapak chay tukuymanta kushki illan nispapas kay mana kunan mama llaqtata pushakulla tukuykuna chasnasina pugraykunata rurangapan munaspa yallishkakunapas chaypaqa imatak rikuri. Bueno, si un lado manca el gobierno ni con mana kushki tacharin, kushki ministerin, pero chayhawape condonan deuda de empresarios. Chayhawape subte gasto con atachuran, entre ellos hay consulta popular. Chayucope consulta de gana gasto tarura con apurandica tranquilamente el gobierno invertido cuica hay seguridad documenta, por ejemplo. O manaxpaca deuda tapagaspa por lo menos deudas a los municipios, consejos provinciales,
deudas por lo menos una parte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o incremente el presupuesto para la salud en vez de quitar el presupuesto para este año 2024, tanto en el Ministerio de Salud Pública cuanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Kaishuk Chusco tapo y kunakatian reforma de la Constitución concretamente. Y Chaymantanisca, todo caso, enmienda constitucionales. Entre los principales controvertidos problema que se ha generado en esta enmienda constitucional, digan, último tapo, por ejemplo, trabajo por horas, trabajo por contratos ocasionales que churskatiaco, todo caso, imatate niño con chiparte manteca, kai tu cuiyaki con ucupi, crisis ucupi, trabajo tamascaco ucupi, mana trabajo tía y rato, trabajo por horas. Kai rato, kai razón, taganangapu, imatate ni con ministra de Trabajo, por ejemplo, van a tener que pagar los empleadores 8, 9, 10 dólares la hora. No van a pagar nadie porque pay con según el estudio, Cairato, 460 dólares día como salario unificado del trabajador en general. Chay Pugnishka haciendo cuentas, deducciones y todo lo demás, 3 dólares con 80 centavos, más o menos debería estar ganando. Si es que Chasna Kashpaka y creen que van a pagar ni 2 dólares 80 o 3 dólares 80, incluso menos la hora van a pagar. Y chay hawapi kutentik shulado munrina, sutilado munrina, pasa jikuna ya pigasta grintukui, ñukunchik salario. Mana seguridad ta charin, mana salud ta charin, mana derechos y matami kairato charin kuna, trabajador kuna, por ejemplo, aparte de la estabilidad laboral, décimos, por ejemplo, derecho a vacación, derecho a y matatinishun cuando hay despidos intempestivos, derechos de mandangapo. Charin kairato, por ejemplo, derecho a la seguridad laboral, seguridad social para atención médica y la jubilación. Chay kunakato kurigrinka, o si es que no consideré al inicio, que hay última pregunta, pues y mata contestas para acá. Chinakshkamanta, ñuka partimanta muy personal, creo que deberíamos castigarles al gobierno nacional diciendo que esta pregunta son en vanas. Estas preguntas no deberían ni siquiera preguntarles a los ecuatorianos, sino simplemente hacer la reforma con reformas legales en caso de ser necesario. Pero previo a hacer estas reformas, tanto el Código Orgánico Integral Penal como enmienda constitucional, debería presentar un proyecto de plan integral para combate a la inseguridad que obligatoriamente pasa primero por generar fuente de trabajo, generar oportunidades para la juventud, generar créditos accesibles para pequeños, medianos productores, así como también artesanos, dar garantía a que los jóvenes tengan derecho a la recreación, derecho al acceso a la educación, a la cultura, al deporte. Si es que no hay estas condiciones, por más buena intención que tenga el gobierno nacional, no le va a resolver el problema de la crisis económica y política social que vive en este momento el Ecuador, principalmente la inseguridad. Mashi Orlando. Yupaychanchi kikinpa yuyaykunamanta mashi Delfín vuelva sumak punllata charipangi shuk punllakunapimi kaykunamanta yuyachispa rimanakushpa katingapa kayakushu kutinwan shuk punllakama. Allí punllata charipangi mashi Orlando chinallati tukuy mashna kikinpuk kay audiencia konata katik konatapish. Gracias por su atención, amigas y amigos.